Vamos a iniciar, mis hermanos, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 10, versículos del 34 al 48. Hoy es el estudio número 43 y hoy vamos a hablar acerca de los judíos y gentiles. Vamos a leer primero la palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, con Jesús de Nazaret. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero, a Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, Jesús de Nazaret. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él, Jesús de Nazaret, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De Jesús de Nazaret, dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren, en Jesús de Nazaret, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bien, mis hermanos, si ustedes se dieron cuenta que yo estuve haciendo énfasis en algo, ¿en qué? En Jesús de Nazaret. ¿Por qué estuve haciendo énfasis en eso? Porque si nos damos cuenta, Jesús de Nazaret es el protagonista de la salvación y la vida eterna. Nadie más. Entonces aquí nosotros vemos cómo judíos y gentiles empiezan a conocer al verdadero Dios y a Jesús de Nazaret. Uno de los debates en ese tiempo es que únicamente los judíos tenían el poder o tenían el beneficio de que Dios era el Dios de ese pueblo. ¿Sí? El Dios de los judíos es únicamente Dios de los judíos, y los gentiles pueden tener otros dioses, pero al Dios de los judíos no. Y es lo mismo que pasa en la actualidad, no con los judíos, sino con la religión tradicional. Nos vinieron a vender una religión a base de asesinatos, de fuerza, de obligación, y tristemente mucha gente está defendiendo una religión que ni siquiera es su religión. Y en este caso los judíos defendían una religión o un Dios que no era exclusivamente para ellos, sino era un Dios para todos.
un Dios para judíos, para gentiles, para cualquier persona que creyera en Jesucristo nuestro Amén. Señor. ¿Sí? Por eso es que daba yo énfasis en Jesucristo nuestro Señor, y en la actualidad nosotros también debemos de dar ese mismo énfasis en Jesucristo nuestro Señor. No es la religión tal, no es la religión cual, sino es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Él está enfocado todo. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre para rescatar al hombre. ¿Rescatar al hombre de dónde? Del pecado de Adán, del pecado que hizo que hubiera una separación. Entonces aquí Pedro se da cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace a un lado a los gentiles y nada más es exclusivo de los judíos. No, Dios no hace a un lado a los inconversos y nada más es Dios de los cristianos. No, Jesucristo viene para poder unir a los inconversos y se conviertan a Cristo. Entonces ya viene la exclusividad. Hablábamos de inclusivo y exclusivo. Dios es inclusivo ¿en qué? En que es para toda la humanidad. Pero Dios es exclusivo porque nada más es para los hijos de Dios, para los que a través de Cristo tienen salvación y vida eterna. Así es. Así que hoy vamos a continuar con la historia de los gentiles recibiendo, número 1, a los judíos, y unos judíos aprendiendo a comportarse como cristianos, siendo sorprendidos por el Mesías resucitado. Recuerden nuevamente, quiero que vayamos a esa época. ¿Qué es lo que pasó con los judíos? Los judíos querían a Cristo, pero querían seguir comportándose como judíos. Querían cristianizar, pero judaizar al mismo tiempo. Y los gentiles no sabían cómo hacerle para entrar al reino de los cielos o al reino o al Dios de los judíos. Entonces había una confusión tremenda, porque decían, ¿cómo es posible que vamos a entrar al reino de los judíos sin judaizar? Y los judíos decían, ¿cómo es que vamos a entrar al reino de los cristianos sin judaizar también? Y había una confusión, y esa confusión tenía que quedar aclarada. Y Dios tenía que escoger al judío más aguerrido. ¿Quién era el judío más aguerrido? El que cortaba orejas, el que defendía y que yo voy a defenderte, Cristo, y no voy a permitir que te crucifiquen. Y no, Pedro era el judío cristiano escogido por Dios para demostrar el poder de Dios a través de Cristo. Dios nos escoge a cada uno de nosotros con un propósito. Y Dios escogió a Pedro. Y no es porque lo iba a hacer papa, ni porque iba a ser el mayor de todos los apóstoles, sino porque era uno de los más aguerridos, era uno de los más celosos, era muy celoso del judaísmo. Y entonces Dios tenía que enseñarle. ¿Y por qué digo que también era muy celoso del judaísmo? Recuerden el lienzo, la visión que tuvo. Cuando le dice Dios, mata y come, Pedro, que dice, no, yo no puedo comer cosa inmunda. O sea, desobedeció a Dios. Cuando Jesucristo le dice, voy a sufrir y me van a matar, ¿qué le dijo Pedro? No, yo no voy a permitir. O sea, era muy aguerrido. No voy a permitir que te maten, Señor. Primero me matan a mí que matarte a ti. Primero me agarran a mí que crucificarte a ti. Dice Pedro, me vas a negar. Me vas a negar. Antes de que cante el gallo me vas a negar. Entonces, Pedro era una piedra importante entre los judíos y los gentiles. Entre el cristianismo verdadero y los judaizantes. Así que si Dios te escogió para aprender y para predicar y para enseñar la verdad de la palabra, es con un propósito, para que no seas del montón ni de aquellos que se están dejando llevar por cualquier viento de doctrina. Bien, recordemos un poco que del estudio pasado. Yo no sé si ustedes se acuerdan
de que en el estudio conocimos a un gentil llamado Cornelio, recibiendo a un Pedro judío aguerrido y celoso del judaísmo. Pero algo que también tenemos que aprender, que Cornelio no era únicamente un gentil, sino que vimos a un Cornelio que convocó a una gran cantidad de gentiles para que escucharan a Pedro. Imagínense nada más, Pedro el aguerrido llega y de pronto no es Cornelio el que está, sino está un grupo de gente. Dice en el versículo 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Cómo se sintió Pedro delante de tanto gentil? Así como que no se me vayan a acercar, se me vaya a pegar la suciedad de ustedes. Porque recuerden que para él era abominación juntarse con los gentiles. Entonces de pronto ve tanto gentil, él un judío tan celoso del judaísmo, tan celoso del judaizar, de la religión judía, y de pronto ver a tanto y tanto gentil reunido, ¿saben qué? Con hambre. Reunido con hambre. El pueblo gentil tenía hambre de conocer a ese que había muerto en un madero. Entonces, si Dios te manda a un lugar para predicar de Cristo, no los veas como inmundos, no lo veas como desechados, sino míralos como gente necesitada de la salvación y la vida eterna, como tú cuando llegaste a Cristo. No deseches, no hagas a un lado lo que Dios ha escogido o ha santificado. Y yo quisiera imaginarme la sorpresa o la mirada de espanto o de sorpresa y quizá de repugnancia que tuvo Pedro en ese momento. Yo quiero imaginarme, ¿no? Alguien que estaba acostumbrado a cubrirse la cabeza, entrar a la sinagoga y ver a todos los hermanitos y decirle shalom, 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 y de pronto encuentra y dice, no, pues ¿a quién le digo shalom si son puros inmundos? Llegar a un momento de encontrar a gente repugnante de acuerdo a él, que quede bien claro, de acuerdo a lo que él creía. Para él era gente repugnante. Y yo cuando estaba en este momento, mis hermanos, me acordé de cuando mi esposa y yo íbamos a las experiencias y hay mucha gente que no conoce de Cristo, o más bien la gran mayoría, algunos de oídas lo han oído, pero no lo conocen, y de pronto llegar y hablarles de Cristo resucitado. Se les ve una cara de hambre, mis hermanos, y de necesidad. Y nosotros cuando salimos a predicar a la calle, a grito abierto, es lo que debemos de ver, la necesidad que hay en esta colonia, la necesidad que hay en cada ser humano que no conoce a Cristo. Y tener el tesoro en nuestras manos de poder llevar salvación y vida eterna a los gentiles, mis hermanos. Pero vamos a seguir hablando de Pedro. Imagínenselo, ¿no? Entrar y de pronto ver, ¿y dónde están los judíos? ¿Dónde están los que quieren escuchar de Dios? Y dice el Señor, no, te mando con ellos, con esos gentiles, con esos que tú llamas inmundo. El día de hoy yo te los quiero mostrar que tienen hambre de Cristo. Pedro, yo quiero pensar, les vuelvo a repetir, no lo dice la palabra, pero al menos por conocer a Pedro, al ver tantos gentiles unidos esperando a un judío para que le hablara de Jesús el Nazareno, lo único que le quedó decir es, vosotros saben, o ustedes saben, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común
o inmundo. Si te das cuenta, Pedro reconoce lo que sintió, reconoce lo que había pasado dentro de él, esa lucha tan tremenda, mas sin embargo, sobre su lucha vino la obediencia. Hey, Señor, yo no puedo ir con esos gentiles inmundos. Y dice el Señor, pues vas a ir con ellos. Para un judío, mis hermanos, era abominación. Era como si vieran a un leproso o como si vieran cerca a una mujer con flujo. Ellos no podían acercarse. Recuerden, en ese tiempo la gente leprosa tenía que ir gritando, leproso, leproso. ¿Con qué propósito? Para que nadie se acercara a él. Y de pronto Pedro tenía que acercarse a esos gentiles. Pedro le dijo el Señor, o más bien le dijo a los gentiles que el Señor lo había reprendido, diciéndole, no llames inmundo lo que yo he santificado. Nosotros tenemos que aprender a no llamar inmundo lo que Dios ha llamado, lo que Dios ha traído. Si Dios lo trajo es con un propósito. Y el propósito es que conozca la palabra de Dios, que escuche la voz de Dios. Así que al final de esta pequeña entrevista entre un judío y un gentil, Cornelio le dice, ya después de que se reconocieron, de que Cornelio se quiso postrar delante de él, Pedro le dice, no, levántate, no te hinques delante de mí, porque yo soy un hombre igual que tú. Para aquellos que vienen y se postran delante de los sacerdotes o delante del Papa, Pedro, que el supuesto Papa de los católicos, no debemos de postrarnos delante de ningún ser humano porque es igual que yo. Aquí Pedro le dijo a Cornelio eso, y después de lo que estuvo esa pequeña entrevista y de lo que le dijo Pedro a Cornelio, le dice Cornelio, queremos oír lo que Dios te ha mandado. Si se dan cuenta, no empezaron a hablar de cosas superficiales, sino el propósito de tú ir a una casa de un gentil, de un inconverso que tiene hambre de la palabra, es hablarle lo que Dios me ha mandado. Sí, puedes tener plática con el de la carnicería, con el de la tienda, puedes hablar de cosas superficiales, sí. Pero si hay alguien que te está llamando porque quiere escuchar la voz de Dios, tú el compromiso que tienes es hablarle lo que Dios te ha mandado. No vas a llegar a suavizar lo que tienes que hablar. Tienes que hablarle lo que es la salvación y la vida eterna. Si ustedes se dan cuenta, lo que acabamos de leer hace rato, si ustedes se dieron cuenta, Pedro estuvo hablando de Jesucristo. Ahora entienden por qué hice énfasis tanto en lo que estaba yo leyendo. Porque lo primordial era Jesucristo nuestro Señor. Él murió, Jesucristo vino a la tierra, Dios se hizo hombre, Jesucristo murió pero resucitó, Jesucristo se hizo presente con nosotros, nosotros somos testigos de esa resurrección, durante tantos días estuvo con nosotros. O sea, Pedro estuvo hablándole ¿de quién? De Cristo. En ningún momento les estuvo hablando, no, pues yo sé que ustedes tienen otros dioses y los gentiles, pues sí, son inmundos para mí. No, él, en cuanto Cornelio le dice, queremos oír lo que Dios te ha hablado o Dios te ha dicho que nos hables, él empezó a hablar del punto principal. ¿Quién es el punto principal del cristianismo? Cristo. No eres tú. Pedro no le empezó a decir, mira, yo soy judío, yo soy de la tribu tal. No, ni Pablo después de la conversión, sino Pedro habló del punto principal, Jesucristo nuestro Señor. No es tu entorno, no eres tú, no es tu testimonio, sino es Cristo Jesús y un poco de tu testimonio para que vean de dónde te sacó el Señor. Espero estemos entendiendo. Dice en el 33 del capítulo 10, así que luego envié por ti, le dice Cornelio, y tú has hecho bien en venir,
Ahora pues, todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los gentiles. Todos los gentiles, todos los que estamos aquí, le dice Cornelio, estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Cuando alguien te llama para que le hables de la palabra, háblale de la palabra. Háblale de la salvación. Recuerden que no somos protestantes, no estamos atacando ninguna religión, sino estamos exaltando el nombre de Cristo, hablando de Cristo, y por eso es que hablamos de el propósito por el cual vino Cristo aquí a la tierra. El Rey se hizo humano, se hizo hombre, vino y vivió o nació en un pesebre para darle salvación y vida eterna a aquellos que le buscan, que le claman y que reconocen que le necesitan. Así que Pedro ya en el 34 y el 35 lo reconoce todo esto y les dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. O sea, si se dan cuenta, al principio no comprendió, no entendió nada. Dijo, no, Señor, ¿cómo voy a matar y comer esto que es inmundo? Mas, sin embargo, ya Pedro después le dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando Pedro dice que comprende, ¿sí?, es porque por medio de la visión y después al ser buscado por gentiles, Pedro está afirmando y comprendiendo que la salvación es para judíos y gentiles. Muchos cristianos se han vuelto ya como cristianos de que nada más la salvación es para mí. Soy exclusivista, mejor ya no te predico porque no, tú eres inmundo. No, mis hermanos. Mientras estamos en esta tierra tenemos la responsabilidad y el mandato de seguir predicando a Cristo crucificado, resucitado y Salvador del mundo en general. Si yo me pongo en que no, Cristo no murió por todos, nada más murió por los escogidos, me estoy volviendo exclusivista en donde debe de haber inclusión. Dios murió por todos. Dios murió por el homosexual, Dios murió por la lesbiana, Dios murió por el borracho, Dios murió por el drogadicto, Dios murió por el rico, por el pobre, por el que sea, hasta por el que cree que está bien. Porque no está bien, estará bien terrenalmente, pero necesita a Cristo. ¿Sí? Así que Pedro entonces comprendió eso. Por medio de esa visión, la cual no entendía, ya después con la entrevista con Cornelio, entonces entiende que la salvación es para judíos y gentiles. Pedro comprendió que a pesar de que Cornelio, su familia y los que estaban reunidos eran gentiles, Dios lo envió a predicarles las buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A los gentiles. ¿Y por qué les decía yo? ¿Por qué escogió a Pedro? Porque era un judío aguerrido, un judío celoso, y pensó que la iglesia que estaba fundándose a través de Cristo iba a ser lo mismo. No, nada más a los que Dios escogió. ¿Sí? Pero no entendió que la iglesia estaba en el pensamiento de Dios y que Dios nunca desechó a las naciones. Aunque los judíos los llamaran inmundos, Dios nunca rechazó a los gentiles. Dios nunca rechazó a las naciones. Dios desde Abraham ya tenía prometido a un ser humano de que las naciones iban a ser benditas por medio de él. Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía pensado la salvación en los gentiles y en ti también. Así que esto nos enseña que Dios no muestra favoritismo ni parcialidad para ninguno. Que ya sean judíos o gentiles, la salvación es para todos, y algo muy hermoso, que es gratuita y está disponible para todos, judíos y gentiles por igual.
La salvación no está en venta. Mira, ven acá y si das una ofrenda de 1,000 pesos, vas a tener a Dios y Cristo va a ser tu Salvador. No, Dios no está en venta. La salvación es gratuita para todos. Nada más es que quieran todos venir a Cristo. Y aunque Dios decidió que el pueblo de Israel fuera el portador de su palabra y que por medio de los judíos viniera el Salvador, los gentiles también estaban en el pensamiento de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y quiero que entiendas bien esto. Tú y yo estábamos en la mente de Dios, al igual que Cornelio y su familia. Si Dios te rescató, si Dios te dio vida eterna, si tú ya estás anotado en el libro de la vida, es porque Dios ya te tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Y tú a lo mejor vas a decir, ¿y por qué no me escogió desde el vientre de mi mamá? Porque era necesario que pasaras por todo esto para que valoraras el sacrificio de Cristo, para que entendieras la salvación y la vida eterna, para que te dieras cuenta que sin Dios no puedes hacer nada. Sin Dios no hay salvación y vida eterna. Sin Dios no hay solución a tus problemas. Sin Dios tú no puedes hacer nada. Y ese es el propósito de Dios, que cada uno reconozcamos que necesitamos a Dios para llevar una vida de paz, de gozo, de tranquilidad, de confianza, de alegría, de todo, porque Dios promete todo, aún aquí en la tierra, en medio de cómo está el mundo. Es importante esto, entenderlo, porque muchas veces queremos que llegamos a Cristo y con una varita mágica todo el mundo está bien. No, todo el mundo está mal. Todo el mundo está perdido. Pero Dios te ha puesto en un lugar especial, donde tú te sientes confiado porque sabes que ahora eres oveja del Señor. Ya nadie te va a hacer daño. Todo va a estar bien mientras estés al abrigo del Altísimo. Y aunque muchos judíos creían que los gentiles estaban fuera de la gracia de Dios, el mismo Dios mostró que no hace acepción de personas y que judíos y gentiles podemos ser salvos por igual. Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, mis hermanos, para que entendamos aquello de que dice que los profetas habían hablado de la salvación y la vida eterna, que los profetas habían hablado de Jesucristo nuestro Señor. Si tú recuerdas cuando iniciamos la lectura, dice que este Cristo es del cual hablaron los profetas. Y si nosotros recordamos a los profetas, recordamos a Jeremías, a Isaías, el que más habló acerca del Mesías, pero también en Daniel 7:13 encontramos cómo habla no nada más del Mesías sufriente, sino del Mesías salvador. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Versículo 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, o sea, una visión también se le presentó a Daniel, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Acuérdense que a Jesucristo nuestro Señor se le llama el Hijo del Hombre o Hijo de Hombre. ¿Sí? Dice, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí no encontramos a un Mesías, a un Cristo sufriente. Aquí no encontramos a un Cristo doliente, sacrificado, crucificado, sino encontramos a un Cristo resucitado.
el cual ya venció, el cual tiene un reino sempiterno, un reino por siempre, un reino que no será destruido. Por eso nosotros los cristianos tenemos esa seguridad de la salvación, la seguridad de que no pereceremos jamás y de que tenemos un Dios que nos cuida, nos protege y que estaremos una eternidad con Él. Y que su reino no perecerá. Quiero volverte a leer el 14, donde dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, incluidos los zacatecanos también, todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Gloria a Dios. Zacatecanos, poblanos, mexicanos, de todas las naciones, de cualquier lugar, si vamos a Cristo tenemos la seguridad de la salvación y la vida eterna. Gracias. Tenemos la seguridad de que nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores nunca será destruido. Así Satanás haga lo que haga, él nunca podrá destruir el reino de nuestro Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que cuando Pedro inicia su mensaje de salvación, habla del Mesías como el reconciliador de la humanidad con Dios. Si ustedes se dieron cuenta, hizo énfasis ¿en quién? En Cristo. ¿Como quién? Como el reconciliador de la humanidad con Dios. Entre Dios y el hombre había una pelea, una lucha, una separación. Mas sin embargo, Cristo viene y reconcilia a la humanidad. Y Pedro dice que los profetas también hablaron del Mesías Salvador, pero también del Mesías sufrido, del cual les decía yo, Isaías habla mucho del Mesías sufriente. Pero aquí Daniel, Dios le da la visión del Mesías ya con ese poder como Rey de Reyes y Señor de Señores. Un reino sempiterno, un reino que nunca va a perecer, un reino eterno. ¿Para quién? Para judíos y gentiles. Abierto para judíos y gentiles. No es exclusivo de judíos, no es exclusivo de gentiles, es exclusivo para los que van a los pies de Cristo, le entregan su vida, le reconocen como su Señor y Salvador, y entonces pueden entrar al reino de los cielos sin importar tu raza, sin importar tu posición social, sin importar tu edad, no importa nada. Lo único que importa es que vayas arrepentido verdaderamente y le entregues tu vida y tu corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor. Así que al hablar Pedro de nuestro Señor Jesucristo y su obra aquí en la tierra, Dios empieza a obrar. Si ustedes se dan cuenta, Pedro está hablando y hablando, no está diciendo, pero tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. Eso ya lo dijo cuando ellos preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Pero aquí lo que querían era escuchar quién era Jesucristo, escuchar el mensaje que traía Pedro, el mensaje que traía Pedro de Dios. Dios iba a hablar a través de Pedro, pero si ustedes se dan cuenta, un mensaje completamente diferente al que predicó al principio. Yo no sé si Pedro se imaginó que ese mensaje iba a tener una repercusión hermosa. Y esa repercusión hermosa, ¿cuál fue? Salvación de gentiles. Dice aquí la palabra que Pedro estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo y su obra aquí en la tierra. Pero Dios ya estaba obrando en cada uno de los oyentes, los cuales al oír la voz del Señor, de pronto recibieron el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿de quién es la obra de Dios? No es de Pedro. Pedro habló de una manera en el primer discurso, Pedro habla de otra manera en el siguiente discurso aquí con Cornelio. ¿Y quién hace la obra del arrepentimiento y la conversión? Dios. Así que
Tú eres el único portador de la palabra, pero Dios es el único que por medio de su Hijo Jesucristo da salvación y vida eterna. No es tu elocuencia, no es la manera como hablas, sino es la manera como exaltas a Cristo Jesús. Yo creo en un Cristo que tiene el poder de salvación. Yo creo en un Cristo que puede salvar a cualquier judío, pero también a cualquier gentil. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros aprendamos a predicar el evangelio. No a cualquiera lo tenemos que agarrar a bibliazos. No a cualquiera le vamos a predicar y de que tú eres un idólatra, tú eres esto. No, mis hermanos, no venimos a atacar a nadie. No debemos de atacar a nadie. No, es que los homosexuales son aberración. No, mis hermanos, los homosexuales, igual que tú y que yo, tienen necesidad o tenían necesidad de Cristo. Nadie es más, nadie es menos. Toda la humanidad tenemos la necesidad de Cristo Jesús para salvación y vida eterna. No somos homofóbicos, no somos de los que rechazamos a la gente por ser borracho, por ser homosexual, por ser drogadicto. No, mis hermanos, nosotros predicamos el evangelio de salvación y vida eterna y lo demás se lo dejamos en manos de Dios. Yo he visto cómo mucha gente se va y se para en medio de la marcha del orgullo LGBT, Y y Z, y empiezan a predicarles, ya es que arrepiéntete, ya es que esto. ¿Qué ganan con eso, mis hermanos? Lo único que es más rechazo. Nosotros vamos y predicamos lo que Dios quiere hacer a aquellos que están cansados de vivir como viven. Si yo llego con un borrachito y le empiezo a predicar y me dice, ya, déjame en paz, yo lo dejo en paz, porque él no quiere. Pero cuánta gente empiezas a hablarles y empiezan a escuchar la voz de Dios. Y es lo mismo con los gentiles aquí. Cornelio y la familia y aquellos íntimos querían escuchar la voz de Dios. Querían escuchar la voz de Dios. Yo no sé cuántas veces has llegado a predicar a una casa y ves a algunos que están así atentos, escuchando lo que les estás compartiendo. Y ya por allá hay otro haciendo que la comida, el quehacer, está haciendo esto, está haciendo aquello, pero no quiere escuchar y agarra y se van. No tienes por qué. ¡Ey, quédate acá porque vine a hablar de Dios! No. El que quiera escuchar la voz de Dios va a estar atento. Pero es importante que aprendamos a predicar el evangelio, hablar del amor de Dios, hablar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Si no lo conoces, yo te vengo y te presento a ese Dios. Por eso Pedro les dijo, yo tengo mis principios. Yo como judío no debía haber entrado aquí, pero Dios me manda a llamar y me dice que vaya yo contigo, Cornelio, y con los que están, te voy a predicar lo que Dios me ha mostrado que tengo que predicar. ¿Y qué es lo que tengo que predicar? A un Cristo resucitado que vino a salvar a la humanidad. Dice del versículo 10 de Hechos, del capítulo 10, del versículo 44 hasta el final. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Si tú te das cuenta, Pedro no se esperaba esto. Pedro estaba predicando, Pedro estaba hablando de la palabra, Pedro estaba hablando de Cristo Jesús como Cristo resucitado, y dice que de pronto el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. ¿Quiénes eran los que oían el discurso? Los gentiles, gente que no entendía, gente que no conocía las escrituras, gente que era temerosa de Dios, pero no conocían al Dios verdadero. Habían oído, de oídas lo tenían, ¿sí? Dice en el versículo 45, y los fieles de la circuncisión, ahí quiero hacer un paréntesis. ¿Quiénes eran los fieles de la circuncisión? Los que acompañaron a Pedro.
Si ustedes recuerdan, Pedro se llevó a unos hermanos en Cristo, pero eran judíos, no eran gentiles, eran creyentes en que la circuncisión era para pertenecer al pueblo de Dios. Entonces los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Por qué se quedaron atónitos? Porque ellos creyeron que la salvación era exclusiva de los judíos. Ellos creyeron que la salvación era exclusiva de los circuncidados. Ellos creyeron que Dios se presentaba únicamente a los judíos. Ellos creyeron que el derramamiento del Espíritu Santo era exclusivo para los judíos. Y de pronto Dios los sorprende. Dice que quedaron sorprendidos, que quedaron ¿qué? Atónitos, ¿verdad? Dice, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para impedir que el Espíritu Santo se derrame en un inconverso? ¿Cuántas veces hemos visto esas maravillas de Dios? ¿Cuántas veces hemos visto esos milagros de Dios que uno por el cual creíamos que ya no tenía remedio, Dios lo levanta de entre los muertos? Dios le da vida eterna, Dios le da salvación. Y esto es un mensaje para ustedes, mis hermanos, y para mí también, que tenemos familiares y conocidos inconversos, de los cuales decimos, no, yo creo que ya no tiene remedio. Dios te puede sorprender. Amén. Dios te puede dejar atónito. Dios te puede mostrar que Él tiene poder de salvación sobre cualquiera. O sea, los de la circuncisión, y Pedro también, pensaron, bueno, pues vamos a darles el mensaje para que ascuas de fuego caiga sobre ellos y se amontone. Y dice Dios, no, Pedro, vas a llevar, pero para que veas el poder de la salvación que tengo yo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a algún lado y decimos, pues no creo que haya salvación aquí? No, yo creo que ya no va a haber esperanza de que se salven. Dios quiere sorprenderte. Dios te puede sorprender y Dios te puede dejar atónito. Así que cada vez que te llamen, ve y predica el evangelio. Cada vez que te llamen, no, que ya llevo como 20 veces que me llaman estos jóvenes y nomás no se arrepienten. ¿Y quién eres tú para desecharlos? Tú ve que de Dios depende la salvación y la vida eterna. Y dice en el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Yo quiero aquí también detenerme, mis hermanos, porque recuerden que ya hablamos que el don de lenguas no es nada más hablar, no, ese no es don de lenguas. El don de lenguas es hablar en otro idioma que no se conocía. ¿Por qué Dios les permite hablar en lenguas a ellos? Porque recuerden que en ese tiempo se hablaba griego, hebreo, lacónico, etcétera, muchos idiomas. Entonces probablemente en los que estaban ahí había quienes conocían otro idioma y Dios les permite que hablen en lenguas. ¿Para qué? Para que magnifiquen a Dios. El propósito del hablar en lenguas, ya lo dijimos en el estudio pasado y lo vuelvo a recalcar hoy, es para magnificar a Dios. Hay mucha gente que llega con esos falsos maestros, esos falsos pastores y empieza según uno a hablar en trabalenguas, que no es lenguas, sino trabalenguas, y el otro que según está interpretando empieza y le dice Dios que te va a ir bien. Dice Dios que vas a pagar tus deudas. Dice Dios que se van a solucionar tus problemas. Dice Dios, no es cierto, mis hermanos, son mentiras del diablo. Dios te va a hacer hablar en lenguas para magnificarlo. Si no es para magnificarlo, es un falso don de lenguas. El propósito del don de lenguas es para magnificar el nombre de Dios y para los que escuchan
se conviertan a Cristo. Busquen de Cristo. Ese es el propósito del don de lenguas. Y aquí estos hombres se estaban sorprendidos, los de la circuncisión, porque de pronto empiezan a hablar en lenguas. ¿Para qué? Para que fuera magnificado Dios. Estaban alabando y glorificando a Dios en otras lenguas. Y dice en el 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Otro punto importantísimo. Recuerden que el libro de Hechos, mis hermanos, nos está enseñando doctrina. El libro de Hechos nos está enseñando principios bíblicos de la iglesia primitiva para no ser engañados el día de hoy. Y si ustedes atienden bien a este versículo, nos está hablando de puntos doctrinales importantísimos. ¿Cuándo era el bautismo? Después de haberse convertido, después de haber recibido el don del Espíritu Santo, después de haber sido perdonados. ¿Y qué dicen los falsos maestros? Que para que tú recibas el Espíritu Santo tienes que bautizarte. Para que tú seas perdonado tienes que bautizarte. Y aquí en un solo versículo hay un punto doctrinal importantísimo. El bautismo es después de la conversión. El bautismo es después de haber recibido el perdón de pecados. El que se bautice y crea será perdonado, pero el que no crea no será perdonado. Primero es creer, primero es la conversión, primero es el Espíritu Santo de Dios y después viene el bautismo. Y otro punto doctrinal en el 48. Puro punto doctrinal, mis hermanos, para que se alimenten, para que coman ricos tuétanos, para que entiendan y no sean engañados. Dice en el 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Quiero que pongas atención en la palabra el nombre y en la palabra del Señor Jesús. Vámonos un poco a Mateo 20, no vayan ustedes, escuchen. Mateo 28, 19 nos dice que deben de ser bautizados en el nombre. No dicen los nombres, no dice en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo y en los nombres del Espíritu Santo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto doctrinal, creemos en el nombre, creemos en un solo Dios, creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son los mismos. Es uno solo, un solo Dios. Entonces por eso es bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después hace énfasis Pedro y dice en el nombre del Señor Jesús. Y nosotros tenemos que irnos al ¿qué? Contexto. Acuérdense que para entender un punto doctrinal me tengo que ir al contexto. Y el contexto me enseña que Cornelio y los oyentes incircuncisos eran temerosos de Dios. ¿Qué me da a entender? Que conocían de Dios. Ya conocían de Dios, conocían del Espíritu Santo. Y cuando ellos escucharon la palabra de Cristo o la palabra de Dios exaltando a Cristo, ellos reciben al Espíritu Santo. Y de esta manera tenían que afirmar que solamente a través de Jesucristo nuestro Señor hay recibimiento del Espíritu Santo, hay perdón de pecados y hay reconocimiento o reconciliación de Dios con el hombre. Entonces, el bautismo que celebra Pedro con Cornelio y todos los que estaban ahí acompañándolo es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo énfasis en Cristo porque era al que no conocían y no reconocían como Señor y Salvador. ¿Cuánta gente conoce de Dios pero no reconoce a Cristo como Señor y Salvador?
Aunque digan que no, es que Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, no, mira, yo hasta lo tengo en una cruz, no, Cristo para mí es todo. ¿Y por qué no lo obedeces? ¿Y por qué no eres cristiano? ¿Y por qué no le entregas tu vida? No, es que pues Cristo allá y yo acá. No, Cristo y yo tiene que fusionarse. Cristo es el Señor de mi vida, Cristo es el que se enseñorea de mí, Cristo es el que me guía, Cristo es el que me manda, Cristo es el que me dice lo que tengo que hacer. Y es lo que Pedro le estaba enseñando a Cornelio y a los gentiles, que solamente a través de Cristo nadie puede llamar inmundo lo que Dios ha santificado. Si se dan cuenta, todo el contexto viene a caer en una sola enseñanza. Sin Cristo no puedo reconciliarme con Dios. Sin Cristo no hay reconciliación. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo, seas judío, seas gentil, no tienes salvación. Pedro lo estaba entendiendo, Pedro lo asimiló, Pedro lo comprendió, dice, ahora comprendo, ahora entiendo y ahora les voy a explicar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Judíos y gentiles, un solo pueblo, un solo mundo, una sola iglesia, un solo cuerpo, división a un lado, pero todo es a través de Cristo. Sin Cristo no hay nada. Así que esta historia nos muestra el mensaje de salvación, o más bien que el mensaje de salvación es universal y no es exclusivo de los judíos. ¿Todos pueden ser salvos? Sí, pero no todos quieren ser salvos. No todos quieren ser salvos, pero Dios es inclusivo. Vengan a mí los sedientos, los hambrientos, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Y vienen quién? Los verdaderos que necesitan el descanso ya espiritual. Así que Pedro y sus acompañantes constatan que Dios no tiene favoritos, que la salvación está abierta para toda persona, pero esa persona necesita mostrar reverencia y obediencia a Dios sin importar su origen étnico o nacionalidad. Dios quiere darle salvación y vida eterna a todo el mundo, pero no todo el mundo quiere la salvación ni la vida eterna y mucho menos la reconciliación. No entienden que Dios está enojado con ellos, Dios está separado de ellos, Dios mira de lejos al soberbio. Eso no lo entienden, por eso nosotros tenemos que seguir predicándoles el evangelio. Es que yo tengo mi relación con Dios. No sirve tu relación con Dios si no tienes a Cristo como intermediario. Es que sí tengo a Cristo como intermediario. ¿Y por qué no obedeces lo que dice Dios a través de Cristo y a través de su palabra? Ahí nos damos cuenta inmediatamente quién verdaderamente es hijo de Dios y quién no. Así que judíos y gentiles, son ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, no importa tu raza, judíos y gentiles ahora en Cristo somos uno. Somos uno. Que el dedo es judío, el otro dedo es gentil, el otro dedo es musulmán, el otro dedo, todos ya estamos unidos en un solo cuerpo por medio de Cristo que es la cabeza. Así que lo que importa es la salvación por gracia. La salvación, recuerden que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios quiera tener misericordia. Romanos 9:16. Así que esta historia, mis hermanos, ya para terminar, esta historia, que la de Cornelio y su familia, muestra la apertura del cristianismo para judíos y gentiles en la iglesia primitiva, y esa iglesia primitiva debe de prevalecer hasta el día de hoy. Nadie puede quitarle ni agregarle, nadie puede traer otro evangelio sino el verdadero evangelio que a través del libro de Hechos hemos aprendido, comprendido y predicado.
Vamos a darle la gloria a Dios de verdad, porque Él es el que nos muestra todo esto, y por eso a Él le cantamos, a Él le exaltamos, a Él le glorificamos, porque Él es Señor de todo y de todos, y en Él únicamente hay salvación y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos.